Les invitamos a ocupar sus lugares. Señoras y señores congresistas, distinguidos invitados, bienvenidos a este segundo día de actividades del Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que fortalece las acciones de quienes trabajan en tareas importantes en favor de México. Daremos inicio a los trabajos de este día con la conferencia magistral Energía, Retos y Oportunidades. Por ello nos complace contar en esta mañana y en este evento con la presencia del licenciado Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía del Gobierno de la República. Damos también la bienvenida a quienes participan como panelistas en el marco de esta conferencia magistral impartida por el señor secretario de Energía. Está con nosotros el doctor Enrique Ochoa Reza, director general de la Comisión Federal de Electricidad. El ingeniero Gustavo Hernández García, director general de Pemex Exploración y Producción. El ingeniero Óscar Vázquez Sentíes, presidente del Grupo Díaz. El ingeniero Tomás Islas Grajales, presidente de la delegación de esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ciudad del Carmen. De igual manera, en su calidad de moderador y presidente de esta mesa, el ingeniero Telésforo Segura Lima, vicepresidente de Energía de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Y con ellos y con todos nosotros, dando a ustedes la más cordial bienvenida en su calidad de anfitrión de este Congreso, el señor ingeniero Luis Zárate Rocha, presidente nacional en el periodo 2012-2015 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Señoras y señores congresistas, distinguidos invitados. Tiene la palabra el señor ingeniero Luis Zárate Rocha, presidente nacional de esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco en todo lo que vale la presencia del señor secretario de Energía, licenciado Pedro Joaquín Caldwell, por supuesto del doctor Enrique Ochoa. Saludo a Gustavo Hernández. Gustavo, muchas gracias. A los miembros de la Cámara que aquí me acompañan, a Óscar Vázquez, un distinguido empresario de unas empresas mexicanas más importantes del ramo, a Tomás Islas, que gracias a su afán y su visión formó la delegación número 43 de nuestra Cámara, y por supuesto a Telésforo Segura. Hoy es el segundo día de nuestro Congreso. Es un día muy importante, señor secretario, porque la Cámara siempre ha estado de la mano del Gobierno federal, porque consideramos que la reforma energética es fundamental si pensamos en la visión de un país moderno. Hemos participado, como usted sabe, en su momento en el Senado, en la Cámara de Diputados, precisamente viendo las ventajas que esta tan importante reforma le va a representar, por supuesto, a nuestro país y, por supuesto, a los constructores. Igualmente con la Comisión Federal, que mantenemos una estrecha relación, doctor, cuna de grandes ingenieros, que afortunadamente ahí lo seguimos teniendo. También ha habido una apertura muy importante, un diálogo permanente, un diálogo muy constructivo que nos ha llevado a poder ya participar en las obras tan importantes que realiza la Comisión Federal, y nosotros siempre hemos celebrado este gran concepto de la Red Nacional de Ductos. Yo creo que Los Ramones es un buen ejemplo, pero el país necesita lo que ya se anunció por el secretario de Energía hace unos meses, esta
tan importante red nacional de ductos. Bueno, y con Gustavo Hernández, que nos ha hecho el favor de acompañarnos por toda la región Golfo Petrolera, platicando de los planes de inversión que se tiene dentro de Pemex. Les agradecemos nuevamente la presencia y le pido a Teléfono Segura que inicie la sesión. Muchas gracias a todos. Buenos días, pues bienvenidos todos nuestros panelistas de este día. Señor secretario, de favor, si es tan amable y sin más preámbulos, iniciar con su presentación. Adelante, por favor. Pues muy buenos días a todos ustedes. Es para mí muy grato asistir y participar en el 28º Congreso Mexicano de la Cámara de la Industria de la Construcción. Los saludo con gran cordialidad y quiero aprovechar la oportunidad para dejar aquí testimonio de mi reconocimiento al trabajo del ingeniero Zárate en su calidad de presidente de esta Cámara. Y en el sector energía, además, ha sido muy valiosa la participación del ingeniero Zárate en una institución poco conocida, pero muy importante que tenemos en el sector, que es el FIDE, un fideicomiso de corte privado y público que trabaja con programas muy interesantes promoviendo la eficiencia energética. Muchas gracias, ingeniero, por toda su dirección y el tiempo que de manera honoraria concede a esta institución. Como ustedes saben, el presidente Enrique Peña Nieto propuso al Congreso en el año de 2013 una reforma energética de gran calado. Lo hizo por dos razones fundamentales. Por un lado, estaba en riesgo la seguridad energética del país y por el otro, la competitividad económica de las empresas si permanecíamos aferrados al antiguo modelo regulatorio que reservaba el sector exclusivamente a las inversiones y a la participación gubernamental. Esto nos estaba llevando a convertirnos en un país importador neto de energía primaria, dado que en el caso de petrolíferos venía una declinación muy larga de hace cerca de 10 años de declinación, de pérdida de 1 millón de barriles en la producción, de la misma suerte que en la producción de gas. Y si en el corto plazo no hacíamos algo, pues el país se iba a convertir en un país importador de petrolíferos. De la misma manera en el tema eléctrico y de alguna manera como repercusión de los rezagos y de los arcaicismos que teníamos en el modelo de hidrocarburos, esto se reflejaba en ineficiencias que nos lleva a tarifas eléctricas muy por encima de las que tienen nuestros principales socios comerciales. Así pues, el presidente Peña Nieto planteó por primera vez en la historia del sector energético del país una reforma energética integral. En algunos otros tiempos se intentaron por separado, en tiempos diferentes, reformas eléctricas y reformas al sector de hidrocarburos. Lo que esta reforma tiene es las dos vertientes y las dos vertientes las transforma en su profundidad. Lo que se refiere a hidrocarburos, los objetivos de la reforma son atraer capital y tecnología de punta, principalmente que nos permita poder explotar el 75% de los recursos petroleros de México que están en aguas profundas y en yacimientos no convencionales.
y poner fin a esta declinación de la producción petrolífera que ha afectado a México en los últimos 10 años. En el tema eléctrico, los objetivos son crear un mercado eléctrico mayorista, participación de empresas públicas y privadas en las mismas condiciones, compitiendo, y estímulos a las energías limpias. En agosto del año pasado, el presidente de la República promulgó las leyes secundarias de la reforma energética e inmediatamente nos instruyó de que procediéramos a implementarla con acciones concretas que permita que empiecen a producir beneficios en favor del país. Así fue como para octubre del año pasado, 3 meses después de la instrucción del presidente, expedimos todo el marco reglamentario. Se trató de 25 ordenamientos y 25 reglamentos y un ordenamiento que posibilitan ya la instrumentación de la reforma energética. Y se procedió de inmediato a que funcionaran a cabalidad las instituciones del sector energético que la reforma fortaleció, como los órganos reguladores, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ya quedaron integradas con sus comisionados ratificados por 2/3 partes del Senado de la República y con perfiles de estos comisionados técnicos y de conductas en el campo de la academia, en el campo de la investigación, en el ejercicio de sus profesiones impecable. De la misma manera, se instalaron las nuevas instituciones que creó la reforma, como el Senagas y el Senace, que son organismos públicos descentralizados que tienen el mandato de crear mercados de gas y el mercado eléctrico mayorista. De la misma manera, se instaló el Fondo Mexicano del Petróleo, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que es un fondo clave para el país. Se trata de un fideicomiso que forma parte del Banco de México, con un órgano de gobierno integrado por 4 comisionados independientes que ya nombró el Senado de la República, el gobernador del Banco de México y los titulares del gobierno federal en los ramos hacendario y energético. Este fondo es el que va a hacer las liquidaciones económicas de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos bajo condiciones de máxima publicidad y máxima transparencia. Y además, algo importante, este fondo va a administrar la renta petrolera del país. Es el fondo que va a captar los ingresos de los contratos, va a entregar hasta el 4.7% del PIB para el presupuesto de egresos de la Federación, y si hay excedentes, los canalizará al ahorro público de largo plazo o a inversiones que le resulte rentabilidad al país, como becas para los mexicanos, como el Fondo Universal de Pensiones, como inversiones en energías renovables. Como parte de este proceso de instalación de las nuevas instituciones de la reforma, se crearon también 3 fondos. El Fondo Público para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética, con una primera aportación de 200 millones de pesos el año pasado y 300 que se asignarán en el presupuesto del 2015, que alcanzará 500 millones de pesos. Este fondo jugará un papel crucial en la reforma. Es el fondo que va a capacitar y a dar créditos a las pequeñas y medianas empresas mexicanas para que puedan actuar como proveedoras de la industria energética del país, para ir generando cadenas de valor en nuestro país que permitan un mejor desarrollo
a partir del impulso que dará la reforma al sector energético y las inversiones que ya están llegando al país. También se crea el Fondo CENER-NAFINSA, a través del cual el Estado mexicano podrá participar como socio financiero de empresas petroleras nacionales o internacionales en aquellos campos que resulte de interés para el Estado y de bajos riesgos. Se creó también el Fondo de Servicio Universal Eléctrico, que se nutre de recursos del mercado eléctrico y que tendrá como fin financiar el acceso a la electricidad para ese 2% de mexicanos que viven en comunidades remotas y que no perciben la electricidad. En noviembre del año pasado se emitió la metodología para poder medir el contenido nacional en asignaciones en los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. La reforma mandata que el 25% de las inversiones realizadas y de los insumos que se utilicen deben de ser de bienes y servicios de contenido nacional. Y establece un crecimiento gradual de 1 punto por año hasta llegar en el 2035 al 35% de contenido nacional. Se establece también preferencia a empresas nacionales en proveeduría cuando ofrezcan condiciones similares de precio, calidad y entrega oportuna. Y se constituyó dentro de la Secretaría de Economía una unidad especializada que definirá la metodología de medición y supervisará el cumplimiento del contenido nacional por parte de las empresas, o en su caso, la Comisión de Hidrocarburos penalizará su incumplimiento. Ya definido este marco reglamentario, ya instaladas todas estas nuevas instituciones y las fortalecidas con la reforma, entramos de lleno a la segunda etapa de la reforma energética, que es la que nos permitirá ir viendo gradualmente en los próximos meses sus beneficios para el país. En octubre del 2014, por instrucciones del presidente, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Energía y el CONACYT elaboramos el programa estratégico para la formación de recursos humanos en materia de energía. Necesitamos formar en los próximos años por lo menos 135,000 técnicos y profesionales para sustituir a los técnicos de CFE y de Pemex que están llegando a su etapa de jubilación, y también para la nueva oferta de empleos que traerán las nuevas inversiones que llegarán al sector. Ya disponemos de 60,000 becas para apoyar a estudiantes de nivel técnico, medio y superior para ejercerse a partir de este año hasta el 2018. Por otra parte, con Pemex, el Fondo de Hidrocarburos CENER firmaron un convenio para crear un centro de adiestramiento en procesos de producción de Pemex que nos permita acelerar y mejorar los índices de capacitación de los técnicos de nuestra empresa petrolera nacional. También modernizamos el Instituto Mexicano del Petróleo en materia de innovación tecnológica y ya echamos a andar la construcción del primer centro de tecnologías para aguas profundas de Pemex y del Instituto Mexicano del Petróleo en Boca del Río, Veracruz. Esta era una asignatura pendiente en materia de investigación tecnológica en México, porque nos habíamos rezagado con el resto del mundo en tecnología para la extracción de hidrocarburos en las profundidades de los océanos. También emitimos ya convocatorias para centros de investigación en bioenergía y en Mare Motriz, para los cuales se estiman inversiones de 700 millones de pesos. Se trata de centros que son consorcios entre iniciativa privada e instituciones de investigación y de educación superior y que se enfocan básicamente en energías verdes.
Ya contamos con el eólico, con el semieólico, con el Centro de Innovación Tecnológica Geotérmico y con el solar, y ahora se van a añadir estos dos nuevos centros. Con la Ronda Cero, implementada en agosto del año pasado, entramos de lleno a la fase de la implementación de la reforma. Esta Ronda Cero implicó, antes de hacer licitaciones abiertas a la participación de empresas privadas o públicas nacionales o internacionales, delimitarle a Pemex sus campos, garantizarle su viabilidad como empresa. Fue así como se le asignó a Pemex un portafolio balanceado que le permitirá tener producción hasta por 20 años y medio con una plataforma de producción de hasta 2.5 millones de barriles diarios. Es un área hartamente diversificada que contempla recursos en aguas someras, campos de crudo extrapesados, petróleo en aguas profundas, yacimientos no convencionales, campos terrestres maduros. Se le asignó un área de 90,000 kilómetros cuadrados, el 83% de las reservas 2P nacionales, aquellas que tienen 50% de probabilidad de éxito de extracción comercial y el 21% de los recursos prospectivos del país. Con esto Pemex tiene garantizada su existencia por las próximas 2 décadas y medio y queda ranqueada dentro de las petroleras que cotizan, que reportan a mercados internacionales como la quinta en reservas y recursos prospectivos. De igual manera, los contratos de obra pública financiada y los IEPS que tenía Pemex han iniciado su etapa de migración a los contratos que la reforma mandata, los nuevos contratos que son de producción compartida. La Ronda Cero se terminó con oportunidad y ahora iniciamos la Ronda 1. La Ronda 1 es la primera licitación, las primeras licitaciones que hará México en su historia. Si bien es cierto que antes de la expropiación se otorgaban concesiones petroleras y después de la expropiación hubo contratos de producción compartida que se permitían, no fueron materia de licitación. Ahora, por primera vez, el país ha lanzado licitaciones internacionales, públicas, reguladas, con garantías de piso parejo para asignar los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos a aquellas empresas que le hagan al Estado la mejor oferta económica y que nos garanticen la mayor inversión en México. Esta primera ronda consta de 5 convocatorias. La primera es para exploración en aguas someras del Golfo de México, la segunda, extracción en aguas someras, la tercera será de campos terrestres y las otras restantes aguas profundas y campos terrestres maduros. La primera licitación de la Ronda 1, la primera convocatoria, se anunció el 11 de diciembre del 2014, se trata de 14 bloques para exploración en las aguas someras frente a las costas de Campeche, Tabasco y Veracruz. A pesar de la caída de los precios del petróleo, ha habido un enorme interés de las empresas nacionales e internacionales por participar en esta primera convocatoria. 47 compañías han declarado su interés. 33 ya pagaron los 5.200.000 pesos que se cobran por ingresar al cuarto de datos y al día de ayer 24 se habían inscrito ya al proceso de precalificación para acreditar que tienen la experiencia, la tecnología y la solvencia financiera para participar en esta nueva etapa de la industria de hidrocarburos en México. Serán asignados estos contratos
el 15 de julio del 2015 en subasta pública llevada a cabo por el órgano regulador, que se transmitirá en tiempo real por internet para que todos los ciudadanos que estén interesados puedan ver la transparencia de este proceso. Estimamos que solamente esta primera licitación puede traer al país inversiones por 16,760 millones de dólares para los próximos 5 años y crear 168,000 empleos totales, más de 45,000 de ellos directos. Y el pasado 27 de febrero emitimos la segunda convocatoria de las 5 que integrarán la ronda 1. Se trata de 9 campos frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, y estamos licitando esos 9 campos en 5 contratos de producción compartida. Comprende reservas totales por 671 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y una inversión estimada en esta segunda ronda de 4,480 millones de dólares para los próximos 3 años y crear más de 44,000 empleos, 12,000 de ellos serán directos. Otro aspecto en el sector hidrocarburos que está trabajando a una buena velocidad y ya estamos viendo sus beneficios es la construcción del Sistema Nacional de Gasoductos. Presidente Peña Nieto recibió su administración con el gas natural racionado en el país. Emitíamos alertas críticas que afectaban seriamente la economía de Comisión Federal de Electricidad, ocasionándole graves pérdidas porque no le suministrábamos el gas natural que requería y además impactando las tarifas eléctricas porque tenía que usar diésel y combustóleo, y también la industria privada fue racionada con gas. Las alertas críticas ya las superamos y están en marcha la construcción de cerca de 10,000 kilómetros de gasoductos para integrar un verdadero sistema nacional de gasoductos en el país que permita, por un lado, a CFE reconvertir o construir plantas de ciclo combinado de gas para bajar las tarifas eléctricas y, por otro lado, a las entidades federativas del país que llegue el gas natural, disponer de esta infraestructura industrial que le garantice un mejor desarrollo. 6 gasoductos ya están concluidos, 7 están en construcción, 5 están adjudicados, 4 están en proceso de licitación y 11 en proyecto. El señor director de Comisión Federal de Electricidad seguramente en su participación les dará más información sobre este importante avance de la reforma energética. Reitero, se acabaron las alertas críticas y hay suficiente disponibilidad de gas natural garantizada por el Estado mexicano. Pero les decía que la reforma energética no solamente son hidrocarburos, hay una gran reforma para la industria eléctrica, hay un cambio de paradigma en el sector eléctrico. La Constitución, la reforma constitucional energética, reconoce a los mexicanos el derecho a generar electricidad y a comercializarla. Esto está produciendo que veremos la constitución de un mercado eléctrico mayorista. En materia de generación, CFE continuará su proceso de expansión y modernización. Pemex va a cogenerar electricidad a través de sus refinerías, ya tiene un programa en marcha y podrá autoabastecerse y sus excedentes llevarlos al mercado eléctrico. Continuarán los productores independientes de energía y se sumarán nuevas empresas privadas a la generación. El SENACE ya funciona como órgano público descentralizado, independiente de CFE, para garantizar a todos los generadores el acceso parejo
a la red eléctrica nacional en orden ascendente de tarifas eléctricas. Se van a estimular el surgimiento de comercializadores gubernamentales o privados, y los usuarios calificados podrán acudir al mercado eléctrico para obtener las mejores ofertas en materia de adquisición de electricidad. Los avances en el sector eléctrico van a muy buen paso. En octubre del año pasado emitimos los lineamientos de los certificados de energías limpias, que van a incentivar la inversión en energías verdes. Ya la Asociación de Empresarios Eólicos de México anunció para los próximos 3 años 14,000 millones de dólares en inversión en materia de generación eléctrica por la vía eólica. En noviembre del 2014 se formalizó la transferencia de activos de CFE al SENACE sin ninguna interrupción en materia del servicio eléctrico. Quiero agradecer al director de CFE su amplia cooperación para poder dar este paso crucial en la reforma eléctrica. Por otra parte, tenemos ahora en consulta pública los nuevos criterios de interconexión, reduciéndose de 47 trámites a solo 9. Era una verdadera monserga, sobre todo para los generadores privados. Los trámites de interconexión se han reducido ya considerablemente. Ya emitimos las bases del mercado eléctrico mayorista, también están para consulta pública en la página de la COFEMER. Ya están para consulta pública los requerimientos de energías limpias que entrarán en vigor el 2018, y en julio emitiremos el programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, las nuevas disposiciones operativas del mercado eléctrico, las pruebas del sistema informático del mercado eléctrico. Queremos iniciarlas en octubre del 2015 para que enero del 2016 entre en operación el mercado eléctrico mayorista del país. Igualmente, en materia de geotermia, una de las energías limpias de las que México tiene mayor potencial, ya definimos con CFE, ya solicitó CFE su ronda 0 y definiremos en julio del 2015 los campos que se le asignarán a CFE, y los que no sean asignados, como en el caso de los hidrocarburos, serán licitados a las empresas privadas que deseen invertir y generar electricidad a través de la geotermia. Esperamos en el sector eléctrico importantísimas inversiones. Con frecuencia se habla y aquí lo hemos hecho, de las inversiones del sector hidrocarburo, pero el sector eléctrico va a exportar al país un caudal muy importante de inversiones alentadas por la reforma energética. Estimamos en los próximos 3 años se van a invertir 23,700 millones de dólares en la instalación de nuevas centrales de generación eléctrica en todo el país. Y en los próximos 4 años estimamos se van a invertir 4,450 millones de dólares en modernización